Estás escuchando La Elástica de Diño. Hola, hola, hola. Hola a todos los amigos de La Elástica de Diño. Regresamos a los podcasts y ya entramos en una semana cargada de aquí hasta final de temporada de competiciones europeas, tanto de UEFA Europa League como también, evidentemente, de Champions League. Y por supuesto, me acompaña con este honor de siempre Andrés Blázquez. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas, José Ignacio. Pues aquí estamos pasando frío, temperaturas altamente. Bueno, no, ¿por qué decirlo? No engañemos, por favor, que estamos grabando en estos momentos y nos acercamos a los... hoy ha bajado, el fin de semana estuvo peor, pero estos días después del fin de semana es verdad que ha bajado las temperaturas después de haber estado a los 40 grados en casi toda España, ¿eh? Sí, hemos sufrido un poquito, y encima que nos quedamos sin fútbol post-liga ya hará un par de semanitas. Se ha hecho un poquito largo esto, sin fútbol con Claro. equipos españoles para poder comentarlo. Estamos de vuelta, por fin, volvemos al mismo tiempo que la competición europea, después de un pequeño respiro, y nada, con ganas de hablar de fútbol y, como me gusta decir a mí, de entrar en materia. Sí, ya echábamos de menos el fútbol, que ya lo vamos a volver a ver en su máximo esplendor con los conjuntos españoles esta semana, y también echábamos mucho de menos a la Elástica de Diño y espero que también todos nuestros oyentes. Sí, a ver si tenemos suerte y lo que pasa también en una temporada normal, que es la dinámica diferente que hay siempre en Europa, lo podemos ver ahora en pleno agosto y no tener que tragarnos bocadillos de cemento como nos hemos tragado durante el final de la liga. Seguramente va a ser muy competitivo y vamos a hablar el día de hoy sobre 5 eliminatorias europeas entre equipos españoles que seguro fueron muy competitivas, ¿no, Andrés? Segurísimo. Competitivas, algunas, por no decir prácticamente casi todas, tensas, con mucho en medio, no solo el pase a una final o a la siguiente ronda, no, mucho en juego. Y bueno, al final son entre equipos españoles, que eso siempre le da un toque al partido más en una competición europea. Sí, tenemos algunos, no son excesivos los partidos que hemos tenido entre equipos españoles en competiciones europeas, en eliminatorias, porque no estamos contando finales, eso es muy Correcto. importante recalcarlo, y cada quien trae su lista, y el día de hoy quiero que empieces tú, Andrés, diciendo tu quinto puesto en tu lista de eliminatorias europeas. Ok, pues nos vamos a ir al año 2002, año en el que, bueno, en el Real Madrid estaba Vicente del Bosque, fíjate si ha llovido bastante, y mi eliminatoria, mi número 5, top 5, es entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Una eliminatoria en el Camp Nou muy tensa, que empezó en Barcelona con el Real Madrid imponiéndose con goles de Zidane y McManaman, y ya luego terminó de resolver en el Bernabéu Raúl. Poco más que decir, se palpaba la tensión en el ambiente, las cosas en el Barça no iban nada bien, el Barça Efectivamente, sufriendo mucho. no eran los mejores años del Claro, Fútbol Club era Barcelona. la etapa pre-Ronaldinho, justo antes de Ronaldinho, y bueno, ya se ha visto la historia cuando llega Ronaldinho y en lo que se convierte el Barça a raíz del brasileño. Pues esa es mi número 5, un partido muy tenso que se vio, hubo polémica por un gol que anotó el Barça que podía haber cambiado la dinámica del encuentro, y bueno, por lo que supuso para el Real Madrid ese partido, que fue meterse en la final de la 9ª Copa de Europa, está en mi número 5. ¿Cuál tienes tú, José Ignacio? Muy buen número 5. Yo voy a pasar de la Champions a la Europa League. Bueno, no Europa League porque este partido se jugó cuando era UEFA, cuando era la Copa de la UEFA, y te va a sorprender seguramente, Andrés, y he escogido un partido súper tenso tanto en el partido de ida como en el de vuelta, que fue un Sevilla-Osasuna, que fue apasionante para meterse a la final de la 2006-2007 de esa Copa de la UEFA que termina ganando el Sevilla en Escocia frente al Español.
un partido entre la, bueno, voy a decir viejas glorias por parte de los Osasuna, que no hemos visto unos Osasuna, creo, si no me falla la memoria, en Europa no hemos vuelto a ver otros Osasuna, Efectivamente. si no me falla la memoria. Y bueno, aquel Sevilla con jugadores mitiquísimos que acabó consiguiendo el sueño en Escocia. Efectivamente, al final acabó el primer partido en el Reino de Navarra, fue para el conjunto rojillo con gol de Roberto Soldado, ojo, Mítico. mítico Roberto Soldado, dirigido por el Cuco Siganda, ojo, porque el entrenador de Osasuna era el Cuco Siganda, que llevó a esas semifinales a Osasuna, y el de vuelta, después de que Osasuna dominara ese partido, el Sevilla se comió a Osasuna con un 2-0 en el Ramón Sánchez Pizjuán con goles de Luis Fabiano y de Renato. Renato, una leyenda. O sea, me ha sorprendido porque no recordaba que el Cuco Ciganda era el entrenador de Osasuna. Ni yo, vueltas, en verdad. Vueltas te da la vida. Hoy ha salvado, este año ha salvado al Oviedo, si no fallo. Y bueno, Roberto Soldado, ¿qué vamos a decir de él? Un pistolero que todavía está pegando tiros en primera división y en Europa, porque ha vuelto. Sí, va a volver para la próxima temporada a volver a la UEFA Europa League y esperemos que sea con goles, como le gusta a Roberto Soldado. Queremos ya saber tu cuarta eliminatoria, Andrés. Bueno, mi cuarta eliminatoria es un Fútbol Club Barcelona, volvemos a hablar del Barça, pero esta vez contra el Atlético de Madrid en la temporada 2013-2014 con fíjate, me pongo de pie, golazo de Diego Rivas para declinar la eliminatoria. Yo recuerdo el Camp Nou, fíjate, ese partido lo escuché por la radio y cuando conectaban con el narrador se palpaba un Camp Nou muy tenso, todo el pitadas, y fíjate que son aficiones que no se llevan del todo mal, pero bueno, ya sabemos cómo es el Atlético del Cholo, que no da una por perdida, y ese golazo para terminar de meterse, no recuerdo si fue en la final fue en las de Lisboa. Fue en las semifinales. Sí, para meterse en la final. Y nada, un partidazo tenso. Y me quería acordar del mítico Diego Rivas, que bueno, todavía sigue dando coletazos en Brasil. Vaya partido que hizo Diego en el Camp Nou. Para aprender. En un año en donde el Atlético de Madrid le comió toda la tostada al Barcelona. Y al Madrid, porque recordamos que la Liga se la lleva el Atlético de Madrid, precisamente contra el Barcelona en el Camp Nou. Sí, claro, por supuesto. Es que al final, donde al final le pone un alto a alguien a ese Atlético del Cholo fue en la final de Lisboa, el Real Madrid, con ese súper cabezazo de Sergio Ramos, que nos gustaría que esté en esta lista, pero como no podemos incluir finales, pues se queda fuera y ya está, Andrés. Si te parece, voy yo a decir mi cuarta eliminatoria, me vuelvo a quedar en la Europa League, quiero dejar, dar una exclusiva y dejar las 3 eliminatorias que me quedan, que van a ser de Champions, ¿vale? Vamos a dejar la Champions, que es lo más importante para el final, pero me voy a quedar ahora con otro partido del Sevilla frente al Valencia. Un partido donde se vivió tensión en la ida y en la vuelta, y el final de partido fue impresionante en Mestalla con ese gol de Envía que ningún sevillista puede olvidar. Fíjate que antes comentaba las narraciones del Barcelona y el Atlético de Madrid, pero si una narración se ha quedado para la historia ha sido la de David Albelda, que de aquí le mandamos la enhorabuena por su ascenso a segunda vez como entrenador, pero que, bueno, él no veía peligrar la eliminatoria para el Valencia y al final, pues, el Sevilla de Emery se hizo las tostadas. Sí, en verdad es la química que tiene la Europa League con el Sevilla, porque estas cosas yo creo que solo le pasan al Sevilla. Es ese, al final, lo que se dice mucho en la entidad nervionense de ese espíritu de Palop después de ese gol en el Shakhtar, que volvió a salir en Mestalla en ese pase a la final de Turín frente al Benfica. ¿Me quieres decir tu tercera eliminatoria, Andrés? Bueno, yo me quedo con un derbi, te va a sonar, el Sevilla-Betis.
Por lo que hemos comentado al principio del podcast, lo que supone también los partidos, que no es solo pasar, son, en este caso, llegar a una final y, Sí, ojo, sí. comentar también la situación de ambos equipos muy diferente. El Betis ese año acabó descendiendo y le puso las cosas muy difíciles a un Sevilla, que sí que es cierto que se lleva la competición, pero que no estuvo en vilo hasta los penaltis y que, de no ser por Beto, seguramente el Betis Bueno, el no sabemos Betis si hubiera ganado. Pero... hubiera prosperado en el eliminador, hubiera llegado a esos cuartos de final de Europa League, a lo mejor ya con las papeletas de descendido, porque ya parecía que el Betis no se iba a salvar esa temporada, que Claro. lo que le quedaba era puramente la Europa League, y por eso se plantó en el Sánchez-Pizjuán en el primer partido y ganó un 0-2, que parecía definitivo, pero luego en el Villamarín creo que Emery impulsó a los suyos para llevarse ese partido primero por el 0-2 y mandarlo a los penaltis. Son de esos partidos que no solo se juegan con los pies, porque ¿quién te dice a ti que un equipo casi descendido como el Betis le planta cara a un Sevilla y luego en el Pizjuán el Sevilla, que a priori es un campo en el que al Betis no se le puede escapar un 0-2, le dan la vuelta a la eliminatoria? Un partidazo. Yo lo viví tenso y no soy de ninguno de los dos equipos y no me imagino cómo lo pudiste vivir tú, pero tiene que estar ahí Bueno, y está en mi top 3. yo no me he metido, eso que yo en los penaltis estaba, que me moría, en realidad, en esos penaltis estaba que de los nervios, de hecho todo el partido en el Villamarín, ese partido en el Villamarín estaba de los nervios, pero creo que tengo muy buenos recuerdos de la eliminatoria frente a Osasuna. Creo que el del Valencia tiene que estar por el gol de Enviá, porque es una de las grandes historias de la Europa League. Y por eso me dejo fuera el derby y eso que me puede llegar a costar. Voy ahora con mi tercero. Y mi tercero lo voy a volver a repetir porque es el Barça Atlético de la 2013-2014, Qué que, partidas. como volvemos a decir, fue un partidazo por parte del Atlético de Madrid. Es una de esas eliminatorias en donde Messi se borra, ¿no? Hay que decirlo, Hay que decirlo, hay que decirlo. las cosas como son. Es una de esas eliminatorias También, que Messi también desaparece hay que alabar el papel táctico del Cholo, totalmente. porque te digo una cosa, las eliminatorias, yo no sé cómo las planeará el Cholo, pero es un hueso duro de roer llegar a una eliminatoria contra el Cholo y ver lo que es capaz de hacer, porque si te mete un gol, olvídate, porque es muy complicado darle la vuelta y cuando ataca lo hace bien y defiende espectacularmente, y sobre todo en aquel momento que tenía a Diego Godín en la zaga. Y a Miranda. Y a Y a Miranda. Miranda. Y a Miranda, hay que recordar, a Miranda, que era era una grandísima pareja de centrales que yo creo que de aquí a, bueno, lo digo, de aquí a que Cholo vuelva, bueno, se vaya ya del Atlético de Madrid, no va a volver a tener una pareja de centrales igual que esa, porque era espectacular. El Atlético de Madrid metía gol y era muy complicado volverla a meter gol. Lo que pasa es que hay finales y bueno, volvemos a sacar la final de Lisboa, perdón, para los Atléticos, pero hay finales y las finales se juegan de otra forma. Efectivamente. Pues tu segundo, Andrés, que hemos todos Bueno, yo segundo que aquí elegí un necesitamos. partidazo. Fíjate que buscando lo recordaba como un partidazo. He visto el resumen, he leído la crónica y es que me sigue pareciendo un partidazo y me quedo con las semifinales del Atlético de Madrid y el Valencia en 2012 de la Europa League. Un auténtico partidazo. Exhibición de Don Radamel Falcao, un delantero que en su pico de nivel perfectamente podría estar en el top 5, top 10 de la historia, no me cabe ninguna duda. Y bueno, una exhibición de Falcao, partido un poquito discreto, bueno, no fue tan malo, pero el Atlético de Madrid le mete 4 goles cuando era el Atlético de Madrid más ofensivo quizá de la era del Cholo. Luego se plantó en la final y acabó ganando esa Europa League. Y ese es mi segundo puesto. Eliminatoria española, un Valencia que venía muy bien también. Y lo que he dicho, nombrar a Radamel Falcao
porque Una exhibición gran de... eliminatoria y además fue un gran año de Falcao con el Atlético y se termina llevando esa UEFA Europa League y es que Falcao es pieza clave en ese equipo. Totalmente de acuerdo. Bueno, no totalmente de acuerdo porque no lo he metido, pero muy válido que puede estar en la segunda posición. ¿Quieres que te diga mi segunda posición, Andrés? A ver, cuéntame. Yo he metido el Real Madrid Atlético de la 2016-2017 con una exhibición en la ida de Cristiano Ronaldo, un hat-trick espectacular, De hecho, increíble ese partido de Cristiano, y ahí a lo mejor podríamos decir, bueno, pues no puede estar el partido entre, a lo mejor en el podium de nuestras listas, pero creo que esa exhibición de Cristiano y luego el partido en la vuelta en donde hay mucha tensión, en donde el Calderón se vuelve una caldera y en unos minutos llega a sufrir el Madrid hasta la genialidad de Benzema, que todos recordarán, pero es una eliminatoria digna para estar en este puesto, para mí. efectivamente, es un hat-trick de Cristiano perfecto. El primero creo que es con la izquierda, el segundo creo que es de Es verdad. cabeza y el tercero es con la derecha. Le pudo haber caído dos más perfectamente al Atlético de Sí, Madrid, totalmente. totalmente desconectado aquel día. Luego sí que es cierto que en el Calderón creo que fueron los primeros 20 minutos, primera media hora, que el Atlético de Madrid se pone 2-0, pero a partir de la segunda parte, bueno, Zidane es un tío tranquilo, yo creo que supo transmitir bien al vestuario lo que es el Madrid, lo que es la Champions, y ¿qué te voy a decir de la genialidad de Benzema? Nadie se acuerda que el gol fue de Isco, Es ni que verdad. primero la para Oblak a Toni Kroos, pero es que lo de Benzema y la exhibición de Cristiano y por cómo se vive en el Calderón, tiene que estar. Sí, totalmente. Él puso añadió al hat-trick de Cristiano ese partido de vuelta en el Calderón que fue espectacular, que disfrutamos muchísimo todos en realidad, porque también en la segunda parte, por más que la primera parte fue que para los amantes del fútbol español, disfrutamos mucho, creo que la segunda mitad también tuvo cositas aunque ya no como la primera, porque al final ya parecía que el Atlético ya no iba a llegar al marcador deseado, pero que sí, nos dejó una eliminatoria extraordinaria, Andrés. Sí, al final chapó por la obsesión del Atlético de Madrid, que diluviando en el estadio se quedó Es verdad. hasta el último suspiro apoyando a su equipo. Y bueno, una lástima porque no pudo estar en la final y nada más que comentar. Yo, José Ignacio, he puesto en el número 1 esa eliminatoria, no solo por lo que vi como aficionado al fútbol, sino también por los colores, pero también comentarte que no te he tenido ninguna duda, porque pocas exhibiciones vas a ver tú de un delantero, por decirlo de alguna manera, porque puede partir de banda perfectamente, como la que hizo Cristiano Ronaldo aquel día. Por Sí, eso está en el número 1 para mí. sí, podríamos numerar en los partidos con el Madrid de Cristiano y en el top 5 que algún día lo podríamos hacer, ¿eh? Algún día lo podríamos hacer y podría quedar chulo Es en que el futuro, en nuestras próximas novedades de la elástica del niño, podríamos llegar a hacer eso. Que se cayó un bol y me cayó el boli. se te cayó. Vale. Permíteme que te diga que esa Champions fue de Cristiano Ronaldo. Además, esa Es que parte de Cristiano. coincide en que hablamos de esa eliminatoria, pero es que la final es otra exhibición más. Bueno, José Ignacio, ya vamos a dejar el tema del Real Madrid y el Atlético de Madrid. Dime tu número 1, que ya me imagino cuál es. Es un Ya, clásico en todos los aspectos, en sí, todos. sí, 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 en verdad es que sí, porque además creo que es una eliminatoria que cuando supimos que se iba a jugar tenía muchísima expectación porque era Pep contra Guardiola, Sí. Pep contra Mou, Ojo, Pep contra Pep. ¿Qué ibas a decir? que Mourinho también se llama José. Ah, bueno, es verdad, también podría ser. Pero Pep contra Mou era una eliminatoria súper atractiva en el clásico, en el Barça-Real Madrid, que al final se lo termina llevando el Fútbol Club Barcelona para después ganar esa UEFA Champions League en la final en Wembley. Fíjate, José Ignacio,
ahí, bueno, he estado a punto de meterla en el top 5, no la he metido al final, porque me ha costado mucho meterla porque no creo que sea un partido que sí que es cierto que se ve muchísimo la mano de Guardiola y la mano de Mourinho, pero hubo acciones que a mí personalmente me dejaron devastado y aquí me sale un poquito más el lado madridista. En cuanto a la parte objetiva, es un partidazo. Sí, Mourinho, recuerdo, pone a Pepe de pivote, sí, es verdad. que eso, que permíteme que te diga, si no es por Messi, que antes hemos comentado que se borra, si no es por Messi ese partido, dudo mucho de que el Barça lo saque adelante, y decirte que el Real Madrid siguió vivo en el Camp Nou, que incluso anotó un gol, si no recuerdo mal, no sé si fue de Marcelo o de Higuaín, pero que estuvo vivo en el Camp Nou también, que es otra admirar contra el mejor Barça posiblemente de la historia, porque creo Claro. que sí, creo que hizo otro no hizo el triplete No, porque esa copa la Copa del Rey y el Real Madrid. Que te iba a que decir, de lo que decías de Messi me quitaste las palabras de la boca, literalmente. Si antes habíamos hablado de que Messi había desaparecido en esa eliminatoria contra el Atlético de Madrid, ahora fue clave en el partido de ida en el Bernabéu para que el Barça se llevara ese partido en realidad. sí, también comentarte que mucha gente se olvida, porque a ver, es un jugador olvidado y ya prácticamente creo que está casi retirado, si no le queda poco, a Felay. A Felay, Ese sabía que me ibas a decir a partido, Felay. ese partido sin a Felay también me hubiese gustado verlo porque fue clave. Antes, creo que es antes de su lesión, que no se hubiese dejado a Felay si no se hubiera lesionado. Y creo que es otro nombre. Si tenemos que darle importancia a nombres en esa eliminatoria, seguramente primero esté el de Messi, segundo el de Felay y ya, bueno, después los entrenadores, porque fue un partido de cada uno. O sea, que se vio Total, la mano sí, de ellos. sí, sí, exactamente. Yo me acuerdo del partido, de verlo con madridistas y con culés. Imagínate cómo pudo haber sido eso. Eso ahí eh, fue un caos porque luego sucedió esa jugada de Higuaín y fue muy polémico y porque esta gente, porque son bueno, que eran mis amigos, al final bueno, al final teníamos respeto entre todos y no pasó nada, pero sí que hubo tensión en ese día. No, es que coincide con la época más salvaje de los clásicos, coincide en un Además, maratón de clásicos porque coincidió 16 de abril Liga, 20 de abril Copa y luego vinieron los dos de Champions. Cuidado con eso porque fueron 4 clásicos seguidos. Y me atrevería a decir que no vamos a ver otra cosa igual seguramente en años o en décadas. seguramente, y luego vienen los de Supercopa el siguiente año, que esos Correcto. también tienen mucha tensión con lo que hizo Mourinho con Tito Vilanova. No, pero además que lo que hemos dicho de sumarle todo a ese maratón de clásicos es que la tensión entre Guardiola y Mourinho viene de hace tiempo. Es Claro, que, es que tú suma lo que teníamos en esos clásicos, esa tensión entre entrenadores, más la tensión normal que hay entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Es y, que esa eliminatoria era un y boom y por eso recordar, la coloqué como primera, ¿eh? Por eso lo coloqué como primer puesto. recordar también que ese año el Madrid viene de perder 5-0 en el Camp Nou, También es verdad. con un enfrentamiento histórico, diría yo, entre Sergio Ramos y no sé si Carles Puyol en el campo, que eso le echa mayor al asunto. Se empezó a decir que la selección española estaba un poquito dividida, que si Arbeloa tiraba por un lado, Casillas peleado con Xavi, que luego le acaba llamando. Al final, si te tengo que decir que es el partido de la tensión, es ese. Sí, es que Por lo totalmente. que supone, no el de la Copa del Rey, que fue importante para un antes y después, pero ese en la Copa de Europa uf, puede ser Sí, el partido de la tensión. posiblemente. Hemos dicho muchos partidos con tensión, pero para mí este es el que más tiene y eso es en lo que he valorado por lo menos mi lista de eliminatorias. Pues hemos llegado al final, ¿no, Andrés? Y hay que decir a todos los oyentes que vamos a tener, que empezamos esta semana de Champions y que vamos a tener especiales en Instagram TV de post de todos los partidos de las eliminatorias de tanto Europa League como de Champions de los equipos españoles. Efectivamente, vuelve la Champions, volvemos nosotros, volvemos para hablar de fútbol, que es lo que nos gusta, volvemos para intentar contar todo siempre de la mejor forma posible. Y bueno, y esperamos que nuestros oyentes, y esperamos también que en un futuro sean teleoyentes o televidentes,
oyentes y que estén con nosotros y sigan aumentando. Efectivamente, lo más importante son todos nuestros oyentes, televidentes o lo que sea, la comunidad y empezar a hacerla y empezar a crear esto que puede ser muy bonito y que a partir de esta semana empezamos con todo. Pues muchas gracias, Andrés, por el día de hoy. Ya saben que nos tienen que seguir en todas las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, que las vamos a dejar por aquí abajo en iVoox y en Spotify. Y también en YouTube, es verdad, también subimos a YouTube, que ya se me había olvidado con tanto tiempo sin subir podcast. Pues nada, José Ignacio, nos vemos y nos escuchamos próximamente. Seguirnos en nuestras redes, como ya ha dicho aquí mi compañero. Y chao, 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 chao. Pues ya, sí, efectivamente. Adiós, hasta luego, adiós. Es que voló por los aires. Es que voló por los aires y el remate es perfecto.